Bendiciones. Pueden tomar sus asientos. Me gustan me gustan los micrófonos inalámbricos porque me puedo mover más. Es un placer para mí estar por acá. No me escucho yo, no tengo monitor o no sé. Es un placer estar por acá. Gracias, Pastor. Vengo de la ciudad de Anaheim, de California. Les mando un saludo a mi esposa, Delina Suárez. Aproximadamente vamos para 30 años de casados, gracias a Dios. Cuando yo llegué, yo quería que el Señor me ministrara a mí, que primero me ministrara a mí. Y cuando Dios me da el mensaje, primero habla mi vida y primero ministra mi vida. Pero cuando yo llego a una iglesia, yo espero que Dios me ministre a mí también. Y la hermana que estaba en oración, cuando recién comenzamos, ella ministró muchas áreas de mi vida. Y una de las últimas áreas con las que cerró fue, y dijo así, Espíritu Santo, danos el conocimiento, la sabiduría de la palabra y dale entendimiento al que va a predicar. Amén. Algo que me ministró bien mucho también y basado al mensaje, todos los cantos están basados al mensaje que el Señor me ha dado, pero de verdad que algo que me ministró bien mucho fue el canto que cantó la hermana. De verdad, ese canto, yo no sé para usted, pero para mí salvó mi vida. Sí, no voy a hablar de mi testimonio, pero Él salvó mi vida. Y ese canto quebrantó mi corazón, de verdad. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aunque ella haya dicho que es un canto muy clásico, Él no es clásico. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra permanece para siempre. Amén. Y así quiero, si alguien pudiera o quisiera contestar la pregunta antes de comenzar, puede hacerlo. Nomás levante su mano. ¿Cuándo fue el primer sacrificio de un cordero? No tiene memoria por el momento. Mire. Mande. ¿Cuándo fue el primer sacrificio de un cordero? Mire. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Génesis 3:21. Amén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dos preguntas. Túnicas de pieles y los vistió. Túnicas y pieles. ¿Estás vestido en la presencia de Dios? ¿Estás vestido del Cordero? Inclina tu rostro. Señor, te damos gracias, Padre, que estás en gloria, por tu palabra, por el mensaje, por la enseñanza, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Gracias, Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos lleva en el consejo y en la revelación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces dice la palabra del Señor que y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Okay. ¿De dónde salieron las túnicas? ¿De dónde salieron las túnicas? ¿De dónde salieron los pieles? ¿De cuáles animales? Del cordero. Exacto, del cordero. Ahora, era la primera vez que el Señor hacía esto. Y sabe, yo quiero pensar que el Señor llamó a la cabeza primero, como siempre llama a la cabeza. ¿Sí? Y se sentó con Adán y le dijo, mira Adán, a causa del pecado, de lo que ha sucedido, pues
voy a tener que hacer un sacrificio. Tengo que enseñarte cómo algún día voy a redimir todo esto. Y quiero pensar que se sentó con Adán y agarró un cordero, agarró una daga y primero le cortó el cuello y derramó toda la sangre. Y después, cuando ya el cordero se derramó toda su sangre y expiró, porque así dice la palabra en la cruz del Calvario, de la misma manera, él dice que cortó sus pieles. No dice que cortó sus pieles, ¿verdad? Pero hizo una túnica para Adán, una vestimenta, ¿sí? Entonces cortó su piel del cordero y la empezó a limpiar. Y se lleva un proceso para hacer una túnica, ¿verdad? Me imagino que la puso a secar, esperó el tiempo, pero mientras estaba ministrando a ellos. Y mientras nosotros escuchamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos está ministrando a nosotros. Después, cuando terminó con Adán, le dijo, Eva, ven, siéntate. Porque no nomás llamó a Adán, también llamó a Eva cuando pecaron. Y también Eva necesitaba ser vestida o revestida. Y llamó a Eva y la sentó y de la misma manera le enseñó de la manera en que algún día el mundo sería redimido. Y hizo lo mismo con un cordero y esperó a que las pieles estuvieran listas y los vistió el Señor. Mi pregunta es, ¿quién te viste a ti? ¿Con qué estás vestido? ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo vienes vestido? Y no hablo de la ropa porque eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en realidad la ropa. Uno viste conforme está vestido adentro. Entonces dice que Jehová Dios los vistió, ¿sí? Entonces esa fue la primera vez que hubo un derramamiento de la sangre del cordero, de la sangre de un cordero, que iba mirando hacia el futuro, iba mirando hacia el presente, cuando nació Jesús. Él es el cordero. ¿Usted cree que su pastor es buen pastor? No, mire, sea sincero. No vemos pastores perfectos. Tenemos errores, fallas. Tenemos faltas. ¿Sí? Jesús es el buen pastor. Entonces, todo miraba a Jesús. Por eso Salomón falló, porque todo miraba a Jesús. Por eso David falló, porque todo miraba a Jesús. ¿Sí? Todo iba hacia Jesús. Entonces, vamos a otra cita bíblica. Génesis 15:13. Génesis 15:13. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ten por cierto, le está asegurando, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 430 años. Mire, una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser oprimido. Usted puede estar vestido y ser esclavo, ¿sí? Pero si tiene túnicas de pieles, no puede estar como esclavo, ¿sí? Entonces, le dijo, será esclava y oprimida. Son dos cosas muy diferentes. Todos somos esclavos a algo, ¿sí? Todos somos esclavos a algo. Hoy en día, miren, algo que escuchaba cuando la hermana oraba, dijo, Señor, guarda a nuestros hijos de la tecnología, guárdalos. ¿Cuál es el problema de los jóvenes y de los niños? ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿qué es el problema? No, alguien lo dijo por allá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los niños? Ok. No, el problema de los niños son los papás, no los celulares. Pero el hermano oraba así, decía, guárdanos de la tecnología, de la ciencia tan distorsionada que está. ¿Sí? Entonces, todos somos esclavos a algo. Algunos son esclavos al trabajo, otros a la esposa, otros al esposo, otros a los hijos. Pero oprimidos, no.
porque oprimido te asfixia, te ahoga, te está destruyendo. Entras en estrés, en depresión, en cansancio, en desánimo, no tienes fuerza, no tienes ánimo. Esa es opresión. Es muy diferente. ¿Sí? Pero el Señor le daba una palabra y serán esclavos oprimidos, porque si uno no quiere dejar la esclavitud va a entrar la opresión. Pero si uno deja la esclavitud, no entra la opresión. Y el pueblo de Israel no quería dejar la esclavitud. Por eso llegó hasta la opresión. Y le dio una fecha, le dijo 430 años. Y Dios no se equivoca. Entonces, continuamos. Éxodo 12. Éxodo 12 habla de la Pascua. ¿Sí? ¿Qué es la Pascua? El sacrificio del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Pues lo que Dios sacrificó con Adán y Eva. Y el sacrificio de la Pascua es el sacrificio del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Pues el Mesías. ¿Sí? Entonces, allí comenzó por primera vez la Pascua. No el sacrificio del Cordero. ¿Me explico? No el sacrificio del Cordero. La Pascua comenzó por primera vez cuando Dios sacó al pueblo de Israel después de 400 años de estar esclavos y oprimidos. Porque cuando estaban esclavos todo estaba bien, pero cuando estaban oprimidos empezaron a llorar, a gemir, a lamentarse. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera la Pascua. Entonces vamos a Éxodo, y Moisés hizo la Pascua tal como Dios le dijo. Éxodo 2:23. Éxodo 2:23. 2. Regresamos. Éxodo 2:23 al 25. Mire, dice la palabra del Señor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Murió el rey de Egipto cuando entró José el soñador con 70 familias. ¿Recuerda eso? Es el rey que murió. Entonces pusieron otro rey. Entonces el otro rey que pusieron los llevó a opresión. Entonces, y dice enseguida, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Gemían. ¿Sabe qué es gemir? ¿No? Como si estuvieran endemoniados. Sí, de verdad. Eso es gemir. No les dejaban ni respirar. Los tenían oprimidos. No en esclavitud, no, oprimidos. Y gemían, dice, a causa de la servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Clamaron cuando ya estaban oprimidos. ¿Por qué no clamaron cuando solo eran siervos o esclavos? ¿Por qué tenemos que esperar a clamar hasta que ya? ¿Por qué no empezamos a clamar cuando estamos solo en la esclavitud o en el comienzo de una circunstancia, motivo, no sé, problema o angustia? ¿Por qué no empezamos a clamar en el principio? Clamamos hasta que ya estamos oprimidos. Hasta que ya estamos oprimidos. Hasta entonces clamó y dice la palabra. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahora, el clamor del pueblo de Israel subió a Dios. Subió, así dice la palabra, mire. Y oyó Dios el gemido de ellos. Entonces, el clamor subió y el gemido de ellos se lo escuchó Dios. Y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Mire esto. Ellos clamaron y Dios los escuchó. Ellos gimieron y subió el clamor y el gemir hasta Dios. Pero Dios no volteó a ver el pueblo de Israel. No lo volteó a ver. ¿A quién volteó a ver? ¿A quién volteó a ver? Ahí dice. Dice que Él se acordó del pacto con Abraham,
Isaac y Jacob. No dice que él se acordó del pacto con el pueblo de Israel. No. Él no se acordó del pacto con el pueblo de Israel. Por eso le digo, todo avanza hacia el Cordero. Todo avanza hacia el Cordero, con quien hizo el pacto. Y aquí hizo un pacto con Abraham, o Abraham con él también. Entonces, dice la palabra del Señor. 24, vuelvo a leer. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces, cuando él se acordó del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor volteó a ver el pueblo y los reconoció. ¿Qué quiere decir los reconoció? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Se les olvidó quién eran. Exacto. 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 Mucha gente, mucho pueblo de Dios se va y a Dios se les olvida quién es. Claman, gimen, lloran, gritan, pero dice Dios, es que no veo nada en ti. Es que no veo nada en ti. ¿Y sabe qué es lo primero que Dios quiere ver? Que uno clame al Cordero, al Cristo, al Salvador, al Redentor, la sangre de Cristo. Y Él se acordará del pacto de su Hijo. Y entonces nos mirará y se acordará de nosotros. Pero dice que los reconoció. Qué triste, ¿verdad? Es muy triste que un día Dios los escogió, los tuvo, los puso con un propósito y después no se acuerde de ellos. ¿Por qué? La esclavitud no es un problema, porque todos somos esclavos en algo, ya le expliqué, pero podemos ser libres de eso. Pero llegar a la opresión del pecado, a la opresión de la manipulación y a la opresión del sistema y de tantas cosas, eso es destrucción, trae destrucción. Entonces, en Éxodo 12, Dios hace la Pascua con Moisés. La Pascua es el segundo derramamiento de la sangre, donde Dios hace estable, firme, así será la Pascua. ¿Me explico? Así será la Pascua. Dios lo deja estable, como un mandamiento para el pueblo de Israel, que cada año se haga la Pascua. Entonces, Éxodo 12:41. Dice la palabra del Señor: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y pasaron 430 años y Dios sacó al pueblo de Israel. Y dice que sacó todas las huestes. Cuando dice que sacó todas las huestes, estamos hablando de aproximadamente de 1,5 millones de personas que salieron. Entonces dice, ¿cuántos años fueron? Pónganse de acuerdo. ¿Cuántos años fueron? ¿Y cuántos años le dijo Abraham? ¿Y cuántos años fueron? ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué pasó ahí? Dios dijo 400 años. Y Dios esperaba que cuando el pueblo clamara, o el pueblo estuviera solo en esclavitud, clamara a Dios para sacarlo de la esclavitud. Pero pasaron 30 años oprimidos, 30 años oprimidos. Y entonces Dios los sacó a los 430 años. ¿Quién se equivocó, el hombre o Dios? Pero Dios dijo 400, ¿verdad? Ya los había liberado, pero ellos por la opresión se tardaron. Es que Dios ya nos ha liberado, pero ¿sabes qué?
hay cosas que no nos dejan, no nos sueltan. Nosotros decidimos en esas cosas. Nosotros decidimos en esas cosas. Por eso yo le dije, los celulares no tienen oprimido a los niños, son los papás que les dejan todas esas cosas a los niños. Son los papás. Continuamos. Entonces, Isaías 1, 10 y 11. Isaías 1, 10 y 11, después de Eclesiastés 1, 10 y 11. Dice la palabra del Señor: príncipes de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mire cómo le dice al pueblo de Israel. Y mi pregunta es, y usted lo sabe, pero mi pregunta es, ¿que Dios no destruyó Sodoma y Gomorra? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Mire cómo se ha rebajado. El pueblo de Israel se ha rebajado al nivel de Sodoma y Gomorra. Y si Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿usted cree que no les pueda destruir a ellos? Y los compara del mismo nivel y les habla de la misma manera. Y dice el 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos, ni de cabrios. No quiero más sacrificios. Allí el Señor anuló, canceló los sacrificios. Estaba harto, hastiado. ¿Sabe que en la línea donde se hacían los sacrificios ya no era una línea de sacrificios, era un río de sangre? Era un río de sangre. Entonces estoy harto, estoy cansado. Y el Señor nos lo pone a nuestra manera, iglesia. El Señor nos lo da a nuestra manera así. Así nos lo da. Estoy cansado, que todos los días vengas con lo mismo. Estoy cansado, que todos los días me pidas lo mismo. Estoy cansado, que sea la misma atadura. Estoy cansado, que sea el mismo problema. Estoy cansado, que sea la misma circunstancia. Depende de ti, depende de mí. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Sí, estoy cansado, le dijo al profeta Isaías. Estoy harto, me da asco. Son los sacrificios que no tienen valor, no sirven, no tienen esfuerzo. Y sabe, el verdadero sacrificio del Cordero es un arrepentimiento genuino, reconociendo nuestra condición. Yo no tengo que reconocer la condición de mi esposa, ni usted de su esposa, ni de su esposo, ni de sus hijos. Uno tiene que reconocer su condición. Y si no acepto mi condición, entonces todo el mundo está mal menos yo. Entonces ahí se acabaron los sacrificios. Porque recuerde, todo miraba al futuro. Todo miraba al Cordero. Todo miraba al Hijo de Dios. Todo apuntaba para allá. Todo. Entonces, en el Nuevo Testamento, abrimos nuestra página en el Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Vayamos para allá. Usted puede ver una hoja en blanco allí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Usted sabe qué significa eso? Dice los eruditos bíblicos en la historia rabínica que son los 400 años de silencio. Son los 400 años de silencio que Dios no habló. Ahora, 400 años Dios le dijo a Abraham que el pueblo saldría, ¿verdad? Y salieron hasta 430, ¿verdad? Entonces Dios no se contradice, ¿verdad? Entonces 400 años no hubo, o Dios no habló del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, Dios no habló. Entonces, ¿a los cuántos años Jesús comenzó su ministerio? ¿Cuántos años fueron en total? 430. Exacto. Entonces, vamos a pasar
a Números 4, del 1 al 3. Números, está después de Levítico. Es el cuarto número del Viejo Testamento. Números 4, del 1 al 3, dice la palabra del Señor: tarea de los levitas, de los escogidos por Dios. Dice la palabra del Señor: habló Jehová Dios a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. ¿De cuántos años comenzaban los sacerdotes su ministerio? ¿Y de cuántos años comenzó Jesús su ministerio? Entonces, 400 años hubo de silencio en el Viejo Testamento al Nuevo Testamento, y nació Jesús, pero pasaron 30 años más para darle una oportunidad al pueblo de Israel a verse clamado. Y no clamó, siguió oprimido. ¿Y sabe por qué no lo aceptaron? Porque ellos esperaban un rey de dinero que les quitara la opresión de la economía. Y él no venía como un rey de dinero. Entonces tuvieron que pasar 30 años. En total son 430 años. Se repite la historia. Ve, todo voltea al Cordero. Entonces Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Ahora, miren, ¿cómo la reconciliación del Cordero para con la humanidad, para con el mundo, para con la gente, para con todos? Para con el mundo, mira, para con el mundo. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, cosmo, gente. Pero también dice algo bien hermoso la palabra del Señor: dice, en el mundo estuvo y el mundo no le conoció. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, vamos, y allí mismo en el Levítico 4:35, veamos el 35. Dice: desde él, de edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, son los que van a ministrar. Ahora, de la edad de los 30 años comienza su ministerio, porque de la edad de los 30 años se ejerce una mayoría de edad o un adulto. Entonces, hasta los 30 años era adulto. Por eso Jesús comenzó su ministerio hasta los 30 años. Ahora, los ministros o los sacerdotes trabajaban su sacerdocio, ¿cuántos años? ¿Cuántos años trabajaban? Ahí dice 20 años, exacto, 20. Ahora, 20 años eran suficientes. Entonces, pero ¿cuándo se retiraban? A los 50 años, ¿sí o no? A los 50 años se retiraban. 50 significa Pentecostés. Pentecostés significa libre. Tú eres libre para servir a Dios. Mira, tú eres libre para servir al Señor, para servir al Cordero. Tú no eres libre para servir al hermano. Tú no eres libre para servir al hermano. No. Si tú eres libre para servir al hermano, te vas a frustrar. Si tú eres libre para servir a él, te vas a frustrar. Tú eres libre para servir al Cordero. Tú eres libre para servir al Señor. No para servir a la congregación, ni al hermano, ni al pastor, ni a nadie. No. Entonces, 30 años comenzaba su ministerio. A los 50 se retiraba. 50 significa Pentecostés, libertad, llenura. Cuando tú eres lleno y eres libre y sabes el propósito, tú lo vas a hacer con libertad, sin esperar nada a cambio y sin mirar nada a cambio. Entonces, vamos a, mire, la primera vez que se habla de la sangre del Cordero en el Nuevo Testamento, ¿dónde fue? La primera vez que se habló de la sangre de un cordero en el Viejo Testamento fue cuando Dios sacrificó 2 corderos, uno para Adán, uno para Eva, para vestirlos con túnicas de pieles. En el Nuevo Testamento, ¿cuándo fue la primera vez que se habló de la sangre de un cordero? O que derramó su sangre. Miren, vamos a Lucas 2:21 al 24.
Mire, Lucas 2, 21 al 24, dice la palabra del Señor. Cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. ¿Qué hubo allí? ¿Qué hubo allí en la circuncisión, pastor? Sangre. ¿De quién? Del Cordero, del Hijo de Dios, de Jesús. Sí, esa fue la primera vez que se derramó la sangre del Cordero. Sí, entonces, miren. Enseguida dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. En el Viejo Testamento, cuando la mujer daba luz, se tenía que apartar 40 días. Y después tenía que traer un palomino, una palomina o un cordero. Y cuando la mujer daba luz y era hombre, perdón, si era mujer, si era hombre eran 40 días, si era mujer eran 80 días. Entonces, tenía que traer un palomino o una palomina o un cordero, dependiendo su estado económico. ¿Sí? Entonces, por eso dice el 22, Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. A Jesús se le presentó al Señor. A los niños se le presentan al Señor. ¿Sí? Entonces, dice el 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. ¿Sabe qué significa santidad? Apartado para Dios, es todo. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, ¿vivimos en santidad? ¿Qué es santidad? ¿Es apartado para Dios? Bueno, vivo en santidad, ¿cómo sé si vivo en santidad? Pues bueno, si me enfado en el servicio que dura 4 horas, pero puedo ver hasta 5 horas televisión, entonces, si me enfada el servicio que dura 3, 4 horas y duro hasta 5, 6 horas en el celular, pues, sí, no funciona así. No funciona así. Entonces, dice, santo. Entonces, santo es apartado para Dios. Sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces, 24. Dice, y para ofrecer como lo que se dice en la ley del Señor, en la ley del Señor de Jesús, porque le presentaron al Señor a Jesús, en la ley de Moisés, quien la escribió Dios. Entonces Dios no se puede contradecir. Y dice, para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y... ¿Quién está allí? Un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Pero qué más podían ofrecer? En el Viejo Testamento dice que podían ofrecer una tórtola, un palomino, 2 tórtolas, 2 palominos o un cordero, ¿verdad que sí? En el Viejo Testamento. Pero aquí María y José llevan, ¿qué? 2 tórtolas y 2 palominos, ¿verdad? ¿Sabe? Mucha gente ¿cómo puede ser? Espectacula esto, enseña esto, que ellos eran pobres, porque era conforme a sus posibilidades económicas que pudieran llevar, si llevaban palominos y tórtolas o llevaban un cordero, porque un cordero era caro, ¿sí? Entonces pagar el precio es caro, vivir para Jesús es caro, servirle al Señor es caro, sí, es caro, cuesta sacrificio, cuesta esfuerzo, cuesta dinero, cuesta dedicación y cuesta quedarse callado, ¿sí? Entonces, ¿ellos ofrecieron conforme a sus posibilidades económicas? No, déjeme decirle, él era rey.
Ellos eran carpinteros. Ellos vivían bien. Ellos estaban bien acomodados. Jesús no era pobre. Si Jesús hubiera sido pobre, los soldados romanos no se hubieran peleado por su ropa. Era una túnica muy especial, de una sola vestimenta, de una sola línea, de un solo tejido. Era una túnica. Y los soldados romanos se pelearon por ella. Sí, él no era pobre. ¿Sabe dónde está la enseñanza? ¿Por qué llevaron 2 palominos y dos? ¿Sabe dónde está la enseñanza? ¿Mande? Porque Jesús es el Cordero. Por eso no llevaron cordero. Él era el Cordero. Él es el Cordero. Por eso cuando la hermana cantaba ese canto ministró mi vida. Me salvó. Me salvó. Sí, por eso Él era el Cordero. Entonces llevaron al Cordero, lo presentaron al Hijo, pero también llevaron los palominos y las tórtolas, y en la ley solo llevaban los palominos y las tórtolas o un cordero, y María y José llevaron los palominos, las tórtolas y el cordero. ¿Y quién era el cordero? El Hijo. Era el Cordero. Entonces, cuando Jesús llegó en la primera Pascua, la primera vez, y llegó, y yo quiero pensar que Él se presentó, soy Jesús de Nazaret, y yo quiero pensar, porque Él era el Cordero, yo quiero pensar que les dijo a los sacerdotes: sacerdotes, no más sacrificios, yo soy el Cordero. Yo soy el Cordero. Pero ellos, no, ellos seguían sus fiestas, seguían sus tradiciones. Y Jesús les reclamaba sus fiestas y sus tradiciones. ¿Y sabe por qué Jesús les reclamaba sus fiestas, sus tradiciones y todo lo que hacían? Porque Él era santo. Él era santo, y santo es apartado para Dios. Y si vivo en santidad, estoy apartado para Dios. Y si soy santo, entonces estoy apartado de las tradiciones y de todas las tradiciones y todas las fiestas que se hacen en el año, durante el año, que celebra el mundo. Porque Él era santo, Él era el Cordero. Y a los escribas y los fariseos no les gustaba que Él les dijera sus tradiciones, sus costumbres, sus creencias. Y eso les molestaba mucho a ellos. Entonces, ¿cuándo volvió a hablar el Señor? Cuando Adán y Eva, antes de que salieran del paraíso, porque Dios no los sacó ni los mandó como, no hizo sacrificio, los vistió, ¿verdad? Y aquí vemos que también pasaron 430 años que Dios no habló al pueblo de Israel, hasta que clamaron, y Dios volteó a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se acordó del pacto de Abraham, y entonces los volteó a ver, y entonces los sacó después de 430 años. 400 años Dios no habló en el Nuevo Testamento. 430 años duró para que se reconciliara Dios con la humanidad por medio de su Hijo. Y miren, Lucas 3:21. Lucas 3:21. Recuerden, ¿a los cuántos años? ¿A los cuántos años se bautizó Jesús? A los 30. Entonces, ¿quién lo bautizó? Juan el Bautista. ¿Cuántos años tenía Juan el Bautista? 36 meses. Era 6 meses mayor que él. Sí, lean la historia de María y Elizabeth. Era 6 meses mayor que él. Entonces, vayamos. Dice la palabra del Señor en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿quién oraba? Jesús. Y orando, el cielo se abrió. Entonces estaba cerrado el cielo, ¿verdad? Como en el Viejo Testamento cuando estaban en esclavitud, estaba cerrado el cielo. Él escuchó su clamor,
pero no los volteó a mirar. Él escuchó su gemido, pero no los volteó a mirar. Él se acordó de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces aquí el pueblo puede gemir, puede gritar y todo, pero los cielos estaban cerrados. Y hasta que Jesús se bautizó y empezó a orar el Hijo con el Padre, entonces si el Hijo habló, tenía que atravesar la oración y llegar hasta el trono del Padre Celestial. Para eso se tenían que abrir los cielos. Entonces Él se bautizó orando y los cielos se abrieron y estuvo la reconciliación del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Jesús es nuestro Cordero, nuestra reconciliación. Todo enfoca en Él y todo va al Cordero, todo. Entonces, dice enseguida, y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal de... ¿Sobre quién descendió el Espíritu Santo? Sobre Jesús, no sobre Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista bautizó al Señor. ¿No debería ser mayor que Él? ¿Sabe qué me enseña? ¿Sabe qué me enseña? Líderes. Habla a los líderes. ¿Sabe qué me enseña aquí? Que Jesús le dijo a Juan el Bautista, vengo para que me bautices. ¿Y qué dijo Juan? No, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti, Señor? Y le dijo, tienes que hacerlo. Es necesario para que todo se cumpla. ¿Sabe qué me enseña aquí? Líderes. Someternos unos a otros. Someternos unos a otros. Tan humilde es el que manda, como tan humilde tiene que ser el que dirige. Tan humilde fue Juan el Bautista, como tan humilde fue el Señor Jesús. No, pero es que a veces, no, nos ponemos el moño, nos levantamos la corbata y yo soy aquí y a mí me dieron la autoridad y... No, someternos unos a otros en el amor de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor en el 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, pero ya se había abierto los cielos porque el Hijo habló y el Padre contestó. Si eres hijo, te va a contestar. Y sabes, Dios siempre contesta, siempre, de verdad, créeme, siempre. Te dice sí, no o espera. ¿Y sabe cuál es el problema? Esperar. Esperar es el problema. Pero los cielos se abrieron cuando Jesús exclamó, oró y se abrieron los cielos. Cuando tú oras con una oración justa, santa, basada al Cordero, que es tu Salvador, que es nuestro Redentor, que nos compró con precio de sangre, los cielos se abran, el Padre escucha y el Padre te responde. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Padre te responde. Amén. Entonces dice, y mira lo que dijo el Señor. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Gloria a Dios. Jesús oró, un hombre justo, los cielos se abrieron, el Padre contestó la oración y le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti yo me complazco. Déjame decirte algo, iglesia. Déjame decirte algo. ¿Somos justos? Él va a decir, tú eres mi Hijo amado, en ti yo me complazco. ¿Qué significa complacer? Que te deleita, que te agrada, te hace sentir gozoso, contento. ¿Cómo se sienten las mamás cuando su hijo de 12 a 15 años le obedece? ¿Cómo se siente? Y digo esa edad porque esa es la más difícil. Tengo casi 30 años casado, tengo un hijo de 28, tengo uno de 24 y tengo otro de 16. Se complace. ¿Te complace tu hijo cuando te obedece? ¿Te complace tu hija cuando te obedece? ¿Se complace el Señor en sus hijos cuando somos obedientes? ¿Se complace el Señor en sus hijos cuando hacemos su voluntad? Dice el Señor, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Me hace sentir contento, me da alegría, me da gozo. Eso significa la palabra.
Eso significa. Sí, entonces los cielos se abrieron cuando él oró, el Padre contestó y le dijo así: tú eres mi Hijo amado en quien estoy gozoso, contento, alegre. Sí, entonces, seguimos adelante. Entonces, en número 1, cuando se presentó al Señor Jesús, se circuncidó. Circuncidaos vuestros corazones. ¿Sí? Número 2. Gracias, hermano. La presentación al Señor. Gracias. La presentación al Señor. Entonces, número 1, circuncidar vuestros corazones. Número 2, la presentación al Señor. Y número 3, ofrecieron un sacrificio, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok. Número 1, circuncidad vuestros corazones, iglesia, para poder servir al Señor y para poder ofrecer sacrificios. Sacrificios. Pero el sacrificio se tiene que volver un deleite. Sí. Porque si el sacrificio no se vuelve un deleite para ti, entonces es un sacrificio nada más. Y Dios está harto, cansado de que vengas como mujer y es una rutina. Va y viene, va y viene. Dios está harto, cansado de que te toque hacer el talento y lo hagas como una rutina y solo no dices nada solo porque no quieres que verte mal, porque importas más tú que la verdad. Entonces tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Cuando somos sinceros y honestos con nosotros mismos, somos justos. Sí, y es conmigo y es con usted, no es con el vecino, ni con su esposo, ni con la suegra, ni con el suegro. Gloria a Dios. Lucas 22, 44. Mira, le voy a platicar, Lucas 22, 44. Le voy a platicar con mucho respeto, ¿verdad? Le voy a platicar un chiste santo. Cuando la hermana estaba cantando el canto y el Señor me estaba ministrando, me acordé de este chiste. Y cuando llegaron al cielo 2 pastores, ¿verdad? Y llegó una anciana. Entonces le dice el Señor al pastor: entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Y le enseña una mansión, ¿verdad? Y esa es tu mansión. Y luego le dice a la sierva, le da una ancianita como de 90 años, le dice: sierva justa, entra al regazo de tu Señor. Y entra y le da una mansión 2 veces más grande que la del pastor. Y luego el otro pastor dice: no, pues yo hice más que él y yo hacía más que ella. No, pues a mí me ha dado una madera más grande que la de ella. Y le dice al Señor: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y le da una mansión pequeña. Señor, pero yo hice más que él. ¿Y esta viejita qué? Y le dice: sí, tú hiciste más que él, pero con sacrificio. Él lo hizo con amor. Y de la viejita, bueno, pues déjame decirte que tú estás aquí porque la viejita siempre intercedió por ti, siempre estuvo orando por ti. Si no, no estuvieras aquí. Lucas 22, 44. Segundo derramamiento de Cristo, de Jesús. Dice la palabra del Señor: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían ¿a dónde? Segundo derramamiento de sangre del Cordero. Ahora, ¿qué hace usted cuando se encuentra en dificultades, en problemas, en circunstancias, cuando el hijo no llega, cuando la hija no llega, cuando no sabe dónde anda? ¿Qué hace?
preocuparse, hablar a todo el mundo, o dobla rodillas, levanta su altar como el que ministraba, levanta tu altar, levantas tu altar, empiezas a clamar, empiezas a gemir. Dice la palabra del Señor que el Señor oraba más intensamente, más. Si hay que orar más, hay que orar más intensamente. Y si depende más, hay que orar más intensamente. Pero Él contestará. Él contestará. Ese es el segundo derramamiento de la sangre de Cristo. Y el tercer derramamiento de la sangre de Cristo fue camino al Gólgota. ¿Usted sabe qué significa Gólgota? Gólgota significa lugar de las calaveras. Se llama lugar de las calaveras porque era un monte afuera de Jerusalén donde sacrificaban o mataban o crucificaban a todos los maleantes. Entonces los dejaban ahí colgados y los cuervos se comían las carnes, ahí quedaban los huesos, por eso se llamaba el lugar de las calaveras, puros huesos, Gólgota. Entonces, camino al Gólgota, Jesús derramó su sangre. Dice que el látigo con que latigaban a Jesús tenía 3 cuerdas y cada cuerda tenía 3 agujas o en las puntas. Entonces le desgarraba toda su piel. Desgarraba toda su piel del cordero y derramaba su sangre. Eso fue lo mismo que Dios hizo con Adán y Eva. Le sacó la sangre al cordero, desgarró su piel para vestirlos con túnicas. Para vestirlos. Por eso yo le pregunto a usted, ¿estamos vestidos de pieles, de túnicas del cordero? ¿O estamos vestidos de pieles y de túnicas de, no sé cuál sea su tienda favorita, su ropa favorita, sus zapatos favoritos? ¿De qué estamos vestidos? Entonces, el cuarto derramamiento de la sangre de Cristo fue la corona de espinas. La corona de espinas. Estuvo en el Getsemaní tan fuerte orando que derramó gotas de sangre. Entonces él ya iba débil, imagínense, débil todo el camino, todo el tiempo, pero iba camino a la muerte. ¿Sabes que cuando vienen los problemas, las circunstancias, los ataques y tantas cosas a nuestras vidas, caminamos débil, pero fuerte en el espíritu? Débil, pero fuerte al propósito. Débil, pero fuerte a la convicción. Débil, pero sé que tengo una meta. Sí, y él caminó a la meta. Él llegó a la meta. Débil, cansado, pero llegó a la meta. Por eso dice Pablo que somos, que diga el débil, ¿qué? ¿Qué tiene que decir el débil? Fuerte soy, pero en el espíritu. Entonces, y la última vez que Jesús derramó sangre fue cuando le encajaron los clavos en las manos, en los pies. Fue el último derramamiento de sangre. 5 derramamientos de sangre. 5 significa gracia. Bueno, 5 ministerios. Sí. 5 significa gracia. 5 derramamientos de sangre. Por la sangre del Cordero, por la gracia del Cordero, por la sangre de Cristo, por la gracia de Cristo, soy salvo, dijo Pablo. Así lo dijo. Entonces, ¿cuándo murió Jesús? ¿Cuándo murió Jesús? Sí sabemos. Usted lo celebra. Y no está malo celebrarlo, sino en la manera en que le damos el enfoque a la celebración. ¿Cuándo murió Jesús? En la Pascua. En la Pascua. ¿Cuándo nació Jesús? En la Pascua. Sí, en la Pascua. Es otro estudio, pero usted lo puede encontrar en la Biblia, en la Pascua. ¿Para qué nació? ¿Para qué nació? Para morir. Entonces, ¿cuándo murió? En la Pascua. ¿Cuándo nació? En la Pascua. Él nació para morir. Su meta, su propósito, su enfoque, su final, hasta decir consumado es, era la muerte. Era la muerte.
Era la muerte. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? En la Pascua. ¿Cuándo murió Jesús? En la Pascua. Okay. ¿Hace cuántos años murió Jesús? ¿Hace cuántos años murió Jesús? ¿Cómo? No, porque estamos en el 24, 2024, entonces a 2024, ¿cuántos años vivió Jesús? Entonces le restamos 33 a 1991 años. Hace 1991 años murió Jesús. Ahora, ¿cuándo murió Cristo? Estamos hablando del Cordero, de Cristo, del Hijo de Dios, del Señor Jesús. ¿Cuándo murió Cristo? Vamos a 1 de Pedro 19:20. 1 de Pedro 1, 19-20. Primera de Pedro 1, 19-20. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Okay. Comienzo. Dice la palabra del Señor. Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Quién derramó la sangre? Cristo Jesús. 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 Pero miren. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Quién derramó su sangre? Jesús. Pero Cristo como de un Cristo como de un cordero. Mira lo que dice el 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a nosotros. Entonces, Cristo murió desde antes de la fundación del mundo como un cordero, pero manifiesto cuando nació Jesús y llegó el día de los 33 años para morir como un cordero. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo dice el canto? Este canto me gusta mucho. Dice, lo que se ora en el cielo, se ora en la tierra. Lo que se canta en el cielo, se canta en la tierra. Entonces, dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Pero entonces yo oro, Señor, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y para cuando voy a tomar la decisión, pues Dios dijo, ya tengo mi decisión, pero ya hiciste la tuya. ¿Me explico? Entonces, ¿para qué oramos? Si de todos modos voy a hacer lo que me da la gana. ¿Para qué le digo, Señor, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra? Mejor le digo, Señor, pues voy a hacer mi voluntad. Entonces, ¿cuándo murió Jesús? Hace 1991 años. ¿Y cuándo murió Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo murió Cristo? Como un cordero. ¿Dónde? Allá arriba. Predestinado, o en el tiempo cuando Jesús nació, llegaron los 30 años, comenzó su ministerio, llegaron los 33 años y tuvo que derramar su sangre como un cordero que ya estaba escrito en los libros del Señor. Entonces, dice la palabra del Señor que somos predestinados para la alabanza de su gloria. Entonces, desde que Él fundó, Él ya estaba predestinado a tu vida. Él puso en el libro de la vida tu nombre. Predestinado, cuando tú nacieras, tú tomarás la decisión de servir o de no servir. Tú tomarás la decisión de vivir en santidad o de no vivir en santidad. Sí. Por eso nos dio un libro albedrío para que nosotros tomáramos decisiones también. Miren, hablando de decisiones, ya, otro chiste. Salieron dos cristianos de una iglesia, pero había un servicio como el de ahorita, ¿no? La alabanza, la adoración y todo. Y entonces iban caminando, empezaron a hablar, se distrajeron y de repente van pasando por una cantina y uno al otro le dice, con este calor, una heladita. Y le dice, no, ándale, nomás una y nos vamos. Ok, pues nomás una. Y ahí entran los dos, ¿no? Y cuando abren la puerta, el diablo está allá en la esquina tomándose una cervecita. Y dice el diablo, no, ya me voy, si no estos cristianos van a decir que yo los invité. Son nuestras decisiones. Son nuestras decisiones. Sí. Entonces,
Terminamos con esto. Primera de Corintios 6:20. 6:20. Y me gusta, si el grupo de alabanza puede tocar un canto basado a la sangre del Cordero, a la sangre de Cristo, es su sangre que me limpia, es su sangre que me lava, no sé, algo basado al mensaje, por favor. Con esto terminamos. Primera de Corintios 6:20. Dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprados con precio. ¿Con precio de qué? De sangre. De sangre. Entonces, Dios, para dejarnos esta enseñanza que la salvación es individual, iglesia, la salvación es individual. No te va a salvar el pastor, no te va a salvar tu esposa, no te va a salvar tu esposo, no te va a salvar el diácono, no. La salvación es individual. La razón por la que el Señor hizo un sacrificio para Adán y uno para Eva es porque la salvación es independiente. Por eso lo hizo así. Por eso un cordero, un sacrificio, una misma fe, una misma esperanza. No hay otra, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, no la busques. No tienes que buscar otro camino, no tienes que buscar otra verdad, te va a confundir. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Él es la vida. Tu vida te está destruyendo, tu vida te está llevando abajo. Atiende su vida. El que perdiera su vida por mí la hallará. ¿O no estás harto de vivir así? ¿No estás cansado de vivir así? ¿No quieres una nueva vida, una nueva esperanza? Él es el camino, es la verdad, es la vida. No te engañes, no nos engañemos a nosotros mismos. Él pagó el precio. Vuelvo a leer, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad, fuimos predestinados para la alabanza de su gloria. Él es digno de alabanza y de adoración. Él es digno. Digno significa que te guste o no te guste, Él lo merece. Digno significa que si se lo quieres dar o no se lo quieres dar, Él lo merece. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y termino con esta, miren. Dice: y de Dios, el cual nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Y si el cuerpo y el espíritu son de Dios, ¿de quién es el alma? ¿De quién es el alma? Cuando Dios formó al hombre, lo hizo con sus manos de polvo de barro y luego sopló aliento. Entonces su cuerpo y su aliento, su espíritu son de Dios. Pero Él no habla del alma. El alma es tuya, son tus decisiones, son tus emociones. Pensé que el mío estaba perdido. Él no habla del alma. No, el alma son tus sentimientos, tus emociones, lo que te traiciona. ¿Y sabe cuándo entró el alma? Dios no le puso alma al cuerpo, no. Él lo formó y sopló aliento de vida, y tuvo vida. ¿Sabe cuándo entró el alma? ¿Cuándo entró el alma? Cuando pecó Adán y Eva. Cuando pecaron, dice que empezaron, se avergonzaron. El alma es la que nos hace sentir avergonzados, penosos, frío, calor, hambre. Allí entró el alma. Después de que pecaron, se avergonzaron uno al otro. El alma es la que te avergüenza, es la que te hace decir: no, tú no puedes servir a Dios, tú no puedes vivir en santidad, tú no puedes ser perfecto. ¿Usted cree que podemos ser perfectos? Sí, podemos ser perfectos, sí. La palabra dice que Noé era perfecto en sus días. Abraham era perfecto. Habla de muchos hombres en perfección.
Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado, de todo. Entonces sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos está dejando puros, limpios, sin mancha. Nos está dando una perfección para volver a comenzar. Nos está dando una perfección para volver a comenzar. Deja de vivir tu vida, de verdad. Búscala de Él. Deja tu camino, camina en Él.